100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Iván Marino Ospina, ¿con qué espíritu comienza el M-19 la paz después de todo lo que sucedió ayer aquí en Corinto? Con el mismo espíritu con que hace 4 años empezamos las jornadas de la lucha por la paz, por el anhelo más grande del pueblo colombiano, para dar desde hoy las mejores peleas en paz por la democracia, por la patria que soñó Bolívar. ¿Y cuáles son las peleas en paz? ¿Qué es lo que se va a hacer concretamente a partir de hoy? ¿Usted qué va a poner a hacer a sus hombres y mujeres? Estamos puliendo el borrador de un gran plan de trabajo que incorporará la mayoría de nuestras fuerzas a la implementación, a la organización de ese gran diálogo nacional, donde es necesario motivar, estimular, llevar de la mano a cientos y cientos de hombres que quieren que en Colombia se imponga la amplia democracia que necesitamos. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Saludamos el día de hoy en la mesa a los profesores Iván Ríos, Wilmer Zuleta y a José Zuluaga, estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, y quien les habla, Mauricio Montoya. El día de hoy nos embarcaremos en un programa en el que hablaremos sobre los diálogos de paz con la entonces guerrilla del M-19. Escuchábamos al inicio de nuestro programa la voz de uno de los líderes y militantes de esa guerrilla, Iván Marino Ospina, quien en una entrevista contaba cuál era el compromiso que ellos habían asumido en los llamados Acuerdos de Corinto Cauca, firmados por aquel entonces en 1984. Pero vamos a adentrarnos en esta discusión hablando de ese trasegar de la paz por la que de alguna manera transitó el M-19, y para ello tenemos que trasladarnos hasta el gobierno del entonces presidente Turbay Ayala, un gobierno que tuvo como periplo de tiempo 1978-1982. Profesor Iván, ¿cuál fue el papel que en ese gobierno tuvo el tema de la paz en relación con el M-19? Habría que considerar principalmente 2 cosas. La primera es, digamos, la intencionalidad que estaba alrededor de ese gobierno con su plan de integración nacional y el escenario político que teníamos allí, ¿no? En primer lugar, digamos, como la polarización nacional, el manejo diferenciado del Estado en materia de presencia, ¿cierto? Desigual en el espacio-tiempo, y sobre todo, digamos, el manejo que se le daba al delito político con el delito criminal, ¿no? Entonces había severidad sin garantismo. Y en ese escenario entonces, la ley 37 de 1981 es considerada por la militancia del M-19 como limitada e incompleta, y pues deciden rechazarla, ¿no? En ese orden de ideas también, pues hay que decir que era un gobierno en el que se había implementado el Estatuto de Seguridad, era un gobierno en el que se vivía bajo el estado de sitio y por ende también, pues deberíamos decirlo así, casi que juicios de índole militar. Pero a pesar de haber sido esta ley de primera amnistía rechazada por los militantes del M-19, específicamente por Bateman, años después, cuando se estaba posicionando el presidente Belisario Betancur el 7 de agosto de 1982, ese mismo día la guerrilla del M-19 estaba celebrando su 7ª conferencia, y en ese discurso de la 7ª conferencia, pues la guerrilla manda un mensaje de paz que podríamos decir es aceptado de alguna manera por el presidente Betancur,
que en sus primeros discursos como presidente pues también convoca a la paz y desarrolla una serie de normas que podemos decir abren las puertas para la negociación. Al igual que en los grupos subversivos, también en la política nacional, los gobiernos, había unas tácticas. Entonces Belisario, con su programa de cambio con equidad, plantea la ley 35 de 1982, en donde se tiene una acogida y beneplácito por esa ley, porque además de eso allí se acogieron pues 265 guerrilleros del M-19, a pesar pues del escenario de oposición, ¿no?, que contaba en ese momento fundamentalmente por su ministro Landeazábal, en donde él aseguraba que había que mantenerse, digamos, el accionar de las Fuerzas Armadas sobre ellos, algo así como lo que mantenía o planteaba Henry de Luca en el libro El crimen del soldado, ¿no?, que el crimen del soldado era la derrota. En ese orden de ideas también, pues vale decir que Belisario Betancur abre las puertas a lo que se podría llamar la primera gran negociación. Con eso no queremos decir que antes pues no se hubiesen dado algunos intentos, ya lo habíamos visto en programas anteriores, pero podríamos decir que es el primer momento en que se abre la posibilidad de acuerdos y de sentarse pues con el enemigo. Esas negociaciones que empiezan a darse pues se matizan en los acuerdos de Corinto que ya mencionábamos ahorita de 1984, y en esos acuerdos pues se llega a plantear la idea de que la guerrilla promueve cesar el secuestro, dejar las armas, pero también el gobierno se compromete a una apertura política. Sin embargo, esos acuerdos pues fracasan, en esos siguientes años se rompen, y aunque el presidente Belisario intenta en junio de 1985 con la ley 49 pues promover un indulto, este fracasa, y podríamos decir que el rotundo golpe se da específicamente cuando el M-19 en noviembre de 1985 se toma el Palacio de Justicia. Vamos a escuchar cómo reaccionó la radio el momento en el que se anunció la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? Las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar. Las autoridades acaban de... Guillermo Franco Fonseca en la Plaza de Bolívar. Sí, ya vi, me encuentro acá a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. A esta hora están llegando refuerzos aquí a la Plaza de Bolívar, se están despejando todas las zonas y esa es la situación que se presenta. Pues que las personas que realizaron el asalto, faltando 15 minutos para las 12 del día, sí, estaban dentro del palacio y son quienes disparan, ¿no? Posiblemente como para atemorizar o algo. Es posible porque en los días anteriores había habido buenas medidas de seguridad. Pero hoy prácticamente las medidas de seguridad, pues casi no había medidas de seguridad. Pues mire, doctor, sobre eso, el día 17 de octubre, el periodista Héctor Mario Rodríguez de Caracol, sí, transmitió esta información. Los cuerpos de inteligencia militar descubrieron un plan subversivo para secuestrar a magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Escuchábamos entonces ahí el fragmento de la extra que anunciaba la toma del Palacio. Vale decir también, pues como lo mencionábamos en un programa anterior, que ya el M-19, pues en esos años no habrá una negociación directa con el gobierno, y después vendrán algunos eventos, también como el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado en 1988, pero quiero retrotraer algunas de las ideas que conversábamos ahorita con el profesor Iván, porque es importante decir que entre los beneficiarios del indulto que Belisario diera en su momento estaba Carlos Pizarro, porque Pizarro había sido detenido en el 79 bajo el Estatuto de Seguridad, había sido condenado a más de 20 años, pero con la amnistía que había brindado el presidente, pues Pizarro se había beneficiado y luego de haber sido libre, pues había ido a Cuba
y desde allí había mantenido pues como el contacto con el M-19 y con sus líderes. Tiempo después, específicamente ya en diciembre de 1988, Pizarro manda un mensaje de paz, específicamente en las fechas de Navidad, y eso hace que vuelvan a abrirse las puertas, y al abrirse las puertas con distintos líderes aparecen encuentros con delegados como Álvaro Leiva y posteriormente con figuras como Rafael Pardo. En este contexto pues es que vamos a empezar a encontrar una serie de declaratorias que podrían ser esas primeras que abren las puertas para la paz. Profesor Iván, háblenos un poco de esas dos primeras declaratorias que se dan ya a inicios del año de 1989. Posterior a esa declaración navideña de Carlos Pizarro, digamos, ya se materializa esa intencionalidad con el cese de hostilidades y la manifestación de producir declaraciones conjuntas para el inicio de los diálogos, y allí entonces hay un acompañamiento no solo de Álvaro Leiva y de Rafael Pardo, sino también un acompañamiento de los gremios y de los partidos. Entonces fundamentalmente allí hay expresidentes, ¿no? Allí entonces encontramos figuras como López Miquelsen, Misael Pastrana y pues connotados figuras económicas como Fabio Echeverri, Hernando Santos, ¿cierto? Y allí encontramos esa posibilidad de ya encontrar una legitimidad de ese inicio de diálogo. Y ese comunicado número 1 prácticamente materializa eso y expresa eso. En el segundo comunicado encontramos pues ya una reacción de la cúpula de las FARC frente a esa presencia, sobre todo porque a su juicio se estaba desestimando su antigüedad, su funcionamiento de la presencia de las FARC en los diálogos, y que se estaban realizando con otro tipo de negociaciones al margen de lo que ya se había establecido en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Pero eso es muy importante, sobre todo porque es la línea férrea de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar la que no ve con buenos ojos que el M-19 pues empiece a apartarse de la línea, digamos, fijada y empiece las negociaciones aparte. Es importante decir también que en ese recorrido de estas negociaciones y las declaratorias, pues a pesar de que se sigue negociando, se suscitan una serie de acciones como la muerte del dirigente político de la Unión Patriótica, José Antequera, y posteriormente, en agosto del 89, pues el asesinato del candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán. Wilmer, esas continuas declaratorias que se vienen, como la tercera, la cuarta y la quinta, que están enmarcadas en esto que decimos de la violencia, ¿qué matices y qué características tienen? Tienen matices relacionados con mantener las intenciones de paz, pese a la gran cantidad de asesinatos políticos que se estaban dando en el momento. Particularmente esto sucede en la tercera declaratoria, mientras que en la cuarta se establece lo que se conoció como una mesa de trabajo, cuya intención era usar instrumentos para que el M-19 pudiese comunicar sus ideas de la democracia, de la política, su posición en torno a la reincorporación a la vida civil, y también tratar de sugerir una serie de proyectos y mecanismos que fuesen acordes a la Constitución y a la ley para tratar de fortalecer la participación de los partidos políticos. En ese marco en el que estás mencionando, quiero leer un fragmento de lo que significó esa mesa de trabajo que mencionaste, para luego volver a hablar de esa quinta conferencia. La mesa de trabajo dice: es un instrumento para que el M-19 exponga ante los partidos políticos y el país sus ideas acerca de la mejor manera de avanzar hacia la democracia plena y de definir garantías indispensables para su reincorporación a la vida civil. Con eso entonces, Wilmer, vemos que esa cuarta conferencia o declaratoria pues tenía ya un marco específico de camino hacia la paz, y digamos que viene un momento como esa quinta conferencia que está en el marco del asesinato de Luis Carlos Galán, y en el que se tocan ya temas de manera política, temas que van a ser, digamos, para el futuro muy importantes. ¿Qué podemos encontrar ahí en esa quinta declaratoria, Wilmer? Allí se hablaba de la posibilidad de desmovilización del M-19 y por ende también de la vinculación política que podría tener tras ese proceso. Sin embargo, la muerte de Galán y el contexto tan pesado que había en este momento fracturó mucho las relaciones, pero pese a eso,
el M-19 siguió con las intenciones de hacer la paz y en esa medida se propuso en esta quinta declaratoria buscar vía Congreso la aprobación, que luego veremos que no se dio. Eso es muy importante porque en ese quinto acuerdo habían dos cosas que eran importantes. Una de ellas era que se hablaba de circunscripciones especiales de paz, las cuales serían asignadas por votación, que tendrían un periodo constitucional, y también se hablaba de un tema que era el de la extradición, que ya era pues recurrente por aquel tiempo, y ambos temas podríamos decir que fueron gotas que derramaron el vaso y que de alguna manera al no aprobarse pues fracturaron las negociaciones en ese momento. Sin embargo, como muy bien lo dice el profesor Wilmer, pues el interés del M-19 continuó, y en la conferencia de octubre de 1989, la que sería la 10ª y última conferencia del M-19, los guerrilleros realizaron un plebiscito interno en el que hablaron de entregar las armas y pasar a la vida política. Particularmente en ese plebiscito interno, como lo cuenta el profesor Darío Villamizar en su libro Las guerrillas en Colombia, la votación fue de los 231 asistentes a esta conferencia, 227 votaron a favor, 3 dijeron que no y hubo un voto nulo. Eso pues permitió que se lograra ya la transición definitiva, y allí entrarían entonces lo que serían 2 conferencias más con las que podríamos decir que se da la transición definitiva de una guerrilla armada a un movimiento político. ¿Qué pasa en esas otras dos declaratorias, Wilmer, la declaratoria sexta y la declaratoria séptima? Se declara la dejación de armas y también los compromisos de las partes, y en ese sentido se establecieron varios aspectos centrales, particularmente lo que se llamó el Fondo Nacional para la Paz, una reforma electoral, y en este contexto esperar hasta la constituyente de 1991 para poder así hacer los cambios que ellos esperaban, y en esa medida tanto Carlos Pizarro como el gobierno apelaron no solamente a la vinculación de la población civil, sino también incluso se tuvo en cuenta a las Autodefensas Unidas de Colombia, que hubo candidatos de las autodefensas que fueron sugeridos para la Asamblea Constituyente. Así entonces, pues tras esas 7 declaratorias que de alguna manera detalla también el profesor Darío Villamizar en algunos de sus textos, pues entre el 8 y el 9 de marzo de 1990 en Santo Domingo, un territorio de Toribío, municipio del departamento del Cauca, pues el M-19 entrega las armas. Y es interesante ese año de 1990 porque en ese mismo año, el 11 de marzo, había elecciones al Congreso, en el mes de mayo había elecciones para presidencia y además pues las elecciones que convocaban a la Asamblea, y el diciembre de ese mismo año la elección de asambleístas. Entonces era un año bastante álgido porque era un año electoral, era un año también de resolución de conflictos con una guerrilla como el M-19. Pasa entonces el M-19 a convertirse en un partido político, siendo entonces Alianza Democrática M-19, participa, ejerce en la política, participa activamente dentro de las elecciones a la Asamblea, elige 19 asambleístas, y de alguna manera pues también posteriormente vendrán unas discusiones por los deseos de acercamiento que en su momento de transición pues tuvo Pizarro con otros actores. ¿Qué podemos contar de eso, José? Porque la paz también de alguna manera pues Pizarro la veía como un elemento global. Sí, claro, Carlos Pizarro buscaba o pretendía que esos anhelos de paz pues trascendieran y pues se pudiera vincular a ese tema a otros actores del conflicto pues armado que se venía presentando. En ese orden de ideas, entonces Pizarro tuvo un acercamiento directo con Jacobo Arenas, integrante de las FARC, y Álvaro Jiménez, otro integrante del M-19, pues generó o gestó un acercamiento con Pablo Escobar y con Galeano, para tratar de que el cartel de Medellín del narcotráfico pues también se sumara a este tema de paz. De manera directa, Fidel Castaño hacía parte del cartel de Medellín, y debido al recelo o la poca confianza que este tenía sobre dicho tema, pues no generó que se diera como tal un acercamiento. Por el lado de las autodefensas, el tema fue un poco más positivo, pues debido a que en principio las autodefensas de Puerto Boyacá y el Fortín pues
generaron o en principio buscaron ese apoyo a la anhelada paz. A corto plazo no se dio como una reunión o un diálogo directo, pero sí mostraron su intención de participar en la constituyente. Debido a la muerte de Pizarro, pues las riendas del M-19 las toma Antonio Navarro Wolf, y decide que sí, que se deben de vincular al tema de la constituyente, y es así como el médico Augusto Ramírez Cardona queda seleccionado en la lista del M-19, pero que en el fondo directamente hacía parte de las autodefensas de Puerto Boyacá. Exacto, digamos que para ser un poco puntuales, era, por decirlo de alguna manera, la representación de esas autodefensas de Puerto Boyacá, un tema que fue bastante interesante en su momento porque eso podríamos decir que generó una serie de choques internos dentro del movimiento que ya estaba pues transitando sus primeros pasos políticos. Vamos a terminar este programa del día de hoy escuchando un fragmento en el que Carlos Pizarro, ese 9 de marzo de 1990, en el que el movimiento entrega las armas, él se dirige ante ellos con un discurso en el que habla de las intenciones de paz, el deseo de paz de los guerrilleros y también de cuáles van a ser sus perspectivas políticas futuras. Escucharemos ese fragmento y próximamente en otros programas tendremos también la oportunidad de hablar de temas como la constituyente y el papel que jugaron allí ya movimientos políticos y no armados como la Alianza Democrática M-19. Con esto entonces finalizamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos los que nos acompañaron hoy en la mesa. Y los invitamos a ustedes a que nos sigan en cada una de las emisiones de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. Ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Los que temen por nuestra suerte lo hacen con motivos en Colombia, porque vivimos una sociedad cruzada por la guerra civil y por la guerra sucia, porque vivimos una nación partida y desgarrada, porque todos los que salimos de aquí sabemos que nuestra vida corre riesgos. Sabemos de las enormes dificultades que vamos a tener para poder actuar positivamente dentro del país. Sabemos que vamos a tener que enfrentar los extremismos de todos los signos, que vamos a ser incomprendidos. Sabemos que este paso lo damos de alguna manera solitarios. De ese momento a la reconciliación general del país. Pero nuestra responsabilidad es seguir luchando por ese objetivo. Esa responsabilidad sigue siendo la paz. La paz no solamente del M-19, sino la paz de todo el país, de todos los sectores que hoy están enfrentados por cualquier motivo en Colombia. Hay una enorme confianza depositada en nosotros. Estamos empezando a ver la fe en los ojos de los hombres colombianos. Estamos despertando pasiones políticas. Estamos haciendo vibrar de nuevo este país. Nuestra llegada a las ciudades, nuestra llegada a las veredas, nuestra actuación como ciudadanos va a representar enormes satisfacciones para todos nosotros. Hemos hecho la gran apuesta. El momento decisivo para medir si hemos acertado o nos hemos equivocado está en el futuro de Colombia. Pero confiamos en nosotros mismos. Creemos en nuestra audacia, en nuestra imaginación, en nuestra capacidad de crear caminos nuevos y originales, en un país donde casi todo el mundo camina al interior de la rutina política o de la rutina de los dogmas y los esquemas. Creemos en nosotros mismos
y creemos en el Dios de nuestros padres y confiamos al Dios de nuestros padres, la suerte del M-19, la suerte de nuestro futuro político, la suerte del destino de Colombia. Confiamos en que los dioses de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, defienda una posibilidad de paz en Colombia y entierre definitivamente la guerra civil que se cierne sobre nuestro país. Que Él cierre el ciclo infinito de las guerras civiles colombianas y que este gesto nuestro, valeroso y altivo, sirva de enseñanza a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los jóvenes de Colombia. Con todos, atención, ¡sí! El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. Tome. Por favor, espere. Cien preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.